Ya, chiquillos. Vamos a ir recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior. Ya, si recordamos la clase anterior, habíamos visto un poco de las unidades eléctricas básicas, ¿ya? Algunos conceptos que tenemos que tener claro, revisamos. Bueno, vimos también un poco de los voltajes, los analizamos, en qué trabaja cada voltaje, con cada color. Vimos las 4 unidades básicas de la electricidad: el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia, donde el voltaje se medía en voltios y habíamos definido que el voltaje era la fuerza que mueve a la electricidad o a la corriente, ¿ya? O a los amperes o al electrón, como quiera llamar. La corriente es la energía en sí, es la electricidad, y ahí se mide en amperes o en amperios. Luego tenemos las resistencias, que como su nombre nos dice, resiste la electricidad, resiste el flujo de electricidad, ¿ya? Y esta resistencia se mide en ohmios. ¿Ya? Recuerden que habíamos visto que la resistencia es un elemento eléctrico, vimos algunas imágenes, y cada resistencia tiene su capacidad, ya dependiendo de su código de colores, que eso lo debiesen ver ya más a fondo en mantención de circuito. Y la potencia o vatios, que es la medida de trabajo, o sea, es cuánto yo gasto. Recuerden que usted la boleta de la luz o de la electricidad se la cobran por vatios, también se conoce como el wattaje, ¿ya? Bueno, también vimos la fuente de alimentación, ¿ya? La fuente de alimentación, que algunas trabajan con voltaje dual, ¿cierto? Algunos países trabajan con 110 volts, 115, y otros trabajan con 220, como el caso de Chile, 220 volts. Por eso tengo que tener mucho ojo en revisar la fuente de alimentación, si viene seteado en el voltaje correcto, ¿ya? También hablamos un poco de los condensadores, ya que es un elemento que almacena electricidad, ya que cumple una función específica dentro de los componentes electrónicos. El condensador, tenemos que tener mucho cuidado en tocarlos, ya cuando hemos desconectado muy recientemente un computador, ya porque almacena electricidad dependiendo de su capacidad, eh, una cierta cantidad de tiempo. Ya por eso mucho ojo con los condensadores. También habíamos visto cómo es una placa impresa, una placa madre impresa. O sea, acá tenemos una placa madre entre comillas virgen, limpia, ¿ya? Sin nada conectado aún. Esta es la placa madre impresa, ya en bruto, sin ningún componente adosado o integrado. Acá ya tenemos una placa madre lista para ser vendida al mercado, sin ningún componente conectado, eso sí, ya, pero sí con sus sockets listos y ensamblados. En esta sección de acá tenemos las ranuras para la memoria RAM. Ya habíamos hablado un poquito de la memoria RAM, habíamos definido cuál era su función también. El conjunto de chips que lo íbamos a empezar a ver, creo, en esta clase, viene un poquito más adelante, la BIOS, que también vamos a definir qué es la BIOS, y las ranuras de expansión, que recuerden, las ranuras de expansión o socket PCI, permiten agregar nuevas funciones a mi equipo PC. Ya sea podría agregar una nueva tarjeta de video, expansión de memorias USB, podría agregar algún tipo de memoria M2, ¿ya? Vuelvo a repetir, las ranuras de expansión permiten agregar nuevas funcionalidades a mi equipo, extender sus funcionalidades. Y tenemos la ranura de la CPU o del procesador, ya el socket de procesador. Ya, estos son los elementos más importantes que se muestran en la placa madre, que sí o sí debemos reconocer. Ya, y aquí fuimos definiendo cada una. La unidad de procesamiento central, que es la CPU, ya, que es el procesador. El procesador, su nombre técnico es CPU o unidad de procesamiento central. Como dice acá, se considera el cerebro de la computadora. Claro, porque la CPU es el que toma la última decisión
para ejecutar una tarea. O sea, es él quien da la orden para ejecutar la tarea a nivel de hardware o a nivel físico. Él es el que toma la tarea y la ejecuta. Habíamos dicho que la CPU o el procesador tiene una característica muy importante y la cual es que puede resolver una tarea a la vez, ¿cierto? Solo una tarea a la vez. Pero esta tarea la resuelve tan rápidamente que pareciera que nuestro computador está haciendo muchas cosas a la vez. Cuando no es así, la CPU solo resuelve una tarea por vez, pero a una velocidad muy alta, ¿ya? Millonésimas de segundo, ¿ya? Muy rápida estas tareas que vienen obviamente segmentadas, tareas muy pequeñitas que las va resolviendo muy rápidamente, ¿ya? Hablábamos de multiprocesamiento cuando tenemos dos procesadores en una placa madre, pero ya le había comentado que una placa madre con dos procesadores ya aumenta mucho su precio. Ya son más caras que las convencionales de un procesador. Cuando nos hablan de que mi procesador tiene doble núcleo o 16 núcleos, no quiere decir que mi procesador son 16 procesadores en uno, no. Es solo un procesador que tiene más chips o más chipset dentro de él que le ayudan a hacer que estas tareas sean más fluidas o ordenarlas de una manera más rápida para que el procesador central pueda resolverlas de una manera más fluida y por ende da una mayor rapidez, por decirlo de algún modo, en el procesamiento. Pero no es que mi CPU tenga múltiple procesamiento, porque eso no es así. Siempre resuelve una tarea a la vez, ¿ya? La memoria de acceso aleatorio, la RAM, ya que siempre hemos escuchado, yo creo, este concepto en los celulares, que mi celular tiene 4 de RAM, que mi PC tiene 16 de RAM, que el juego corre con 2 de RAM o 8 de RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Habíamos definido, primero habíamos hecho una comparación entre la memoria del humano, ¿cierto? Nosotros tenemos dos tipos de memoria, una memoria a corto plazo o una memoria que nuestro cerebro considera que no es necesaria guardar para siempre, como por ejemplo recordar de qué color era la puerta de una casa el que fui cruzando el día 16 de abril del 2016. Es una información que al cerebro no es importante almacenar, pero a lo mejor es importante en ese minuto o en ese segmento, en ese espacio. Cuando yo iba cruzando la calle era importante guardar esa información, ¿ya? Y tenemos otro tipo de memoria que es muy importante, que es saber dónde vivimos, cuál es nuestro número de teléfono, cómo nos llamamos, cuál es tu root, cómo se llaman tus papás, ¿cierto? Que es una memoria muy importante que debemos saber siempre, porque si yo no sé dónde vivo me voy a perder, ¿ya? Y esa memoria el cerebro la considera más importante y la retiene más tiempo. Lo mismo ocurre en nuestros sistemas. Nosotros tenemos dos tipos de memoria con el cual trabajamos. Una es la memoria de almacenamiento, que ya no le llamamos memoria, le decimos almacenamiento, que podemos encontrar los pendrive, los discos duros, los SSD, discos de tipo SSD, ¿ya? Y la memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es una memoria que me sirve en el momento. Los programas utilizan esta memoria, ¿ya? Para apoyarse mientras se están ejecutando, mientras están funcionando. Los programas ponen ciertos datos ahí, ya para acceder de una manera más rápida a ellos. Es por eso que mi computador funciona mucho más rápido cuando le agrego más memoria RAM. ¿Por qué? Porque tiene más espacio para guardar, ¿cierto? Estos datos que necesito temporalmente utilizarlos, ya que necesito de una manera temporal mantenerlos ahí porque el programa los necesita para acceder más rápido. Acceder a la memoria que está alojada en la memoria RAM es mucho más rápido que si los programas utilizaran el disco duro. El disco duro es mucho más lento ya que tiene un disco. Por ende, buscar la información dentro se hace mucho más rápido y tediosa y genera obviamente mucho más calor y desgaste, ¿ya? Es por ello que es muy importante la memoria RAM, ya que los programas se apoyan de esta para poder funcionar de una manera más fluida, ¿ya? ¿Y por qué se llama memoria de acceso aleatorio? Es porque elige cualquier espacio dentro de este segmento de memoria para ser utilizado. El primero que esté libre, lo utiliza.
Esta memoria tiene otra característica importante que la deben anotar y la deben recordar siempre. ¿Ya? ¿Qué característica es? Es que es de tipo volátil. ¿Qué significa que una memoria sea del tipo volátil? Significa que una vez que yo dejo de usar el programa o apago el sistema, todo el contenido de esta memoria se borra, queda en blanco, ¿ya? Por ende, yo no puedo almacenar nada por mucho tiempo en una memoria RAM. Solamente la memoria RAM se utiliza para ser utilizada, valga la redundancia, en el momento que el programa se está ejecutando. Una vez deje de ejecutar el programa o una vez que yo apaga mi sistema, todo lo que hay en la memoria RAM se elimina, se borra. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo. Las ranuras de expansión. Chicos, sigan teniendo preguntas, me las dejan en el chat o abren el micrófono y me interrumpen con la pregunta, ya no hay problema. Las ranuras de expansión, recuerden que son estos sockets, los cuales me permitían agregar nuevas funciones a mi equipo. Ya habíamos, bueno, le hacía el ejemplo de que, por ejemplo, si quería agregar una nueva tarjeta de video o una nueva tarjeta de audio o alguna característica nueva que haya salido en el mercado, la ranura de expansión, ¿cierto? Me va a permitir conectar esta nueva característica a mi equipo, ¿ya? Y el conjunto de chipset, que creo que nos quedamos hasta ahí la clase anterior, ¿ya? El conjunto de chipset, de chips o de chipset consta de los circuitos integrados en la placa madre que controlan la manera en que el hardware del sistema interactúa con la CPU y la placa madre. Además, establece cuánta memoria se puede agregar a una placa madre y el tipo de conectores de esta placa. ¿Qué significa todo esto? El conjunto de chipset podríamos definirlo como, supongamos, dos grandes administradores o dos gerentes antes del dueño de la empresa. Veamos a la CPU como el dueño de la empresa. Antes de que un proceso pase al dueño de la empresa, primero tiene que pasar por estos dos grandes gerentes, que son el conjunto de chipset que se divide en dos grandes áreas, puente norte y puente sur. Cada uno de estos puentes tiene asignada ciertas partes de la placa madre que tienen que ellos administrar y ellos entregársela de una manera fluida a la CPU. O sea, ellos administran cómo va a llegar ese proceso a la CPU para que la CPU luego pueda resolverlo, ¿cierto? Y pueda ser ejecutado, ¿ya? Entonces tenemos el conjunto de chipset que ayudan a controlar o administrar cómo el hardware o todos los elementos de la placa madre, ¿cierto? Se comunican o interactúan con la CPU. Podríamos decir que es el primer gran filtro que va a tener un proceso antes de llegar a la CPU, ¿ya? O sea, los conjuntos de chips va a ordenar el cuento. Va a decir, a ver, antes de pasar, vamos ordenando este cuento. ¿A quién dejó pasar primero? ¿De qué manera va a pasar? Si tiene que esperar. Eso lo va a ver el conjunto de chips, ¿ya? Que lo vamos a ir analizando más adelante. Y luego tenemos el chip de sistema básico de entrada y salida llamada BIOS. No sé si alguna vez habrán escuchado el concepto de BIOS, ¿ya? La definición que aparece acá, también, bueno, ahora el nuevo sistema ya no se utiliza BIOS, sino que es un sistema llamado UEFI, que los vamos a definir acá, dice. El BIOS se usa para ayudar a arrancar la computadora y administrar el flujo de datos entre la unidad de disco duro, la tarjeta de video, el teclado, el mouse y otros componentes. Recientemente por UEFI ha mejorado el BIOS. Ya, dice sistema básico de entrada y salida BIOS. El BIOS, digamos que es un, entre comillas, sistema operativo, pero que me sirve para configurar directamente cómo va a funcionar el hardware, ¿ya? Cómo voy a configurar ciertas características, pero del hardware del sistema. No sé si han escuchado un concepto que se llama overclock, cuando dicen voy a overclockear mi CPU. ¿Qué preguntitas?
Benja parece que sí ha escuchado el concepto. A ver, Gabriela dice, profesor, yo tengo una pregunta. Si la memoria RAM elimina todo elemento que está usando en el momento, por ejemplo, todas las páginas que tengo abiertas, porque cuando yo prendo la computadora y me meto a Google, me da la oportunidad de radunar. Entonces no se elimina completamente. No, Gabriela, porque el navegador web trabaja con algo que se llama cookies, ¿ya? O trabaja con algo también que se llama, con una memoria caché que queda guardada en el sistema, ¿ya? O sea, eso de reanudar las páginas que se te cerraron es una opción que trae el programa navegador o el browser, que te deja esa información guardada, pero en el disco duro. Es por eso que tú tienes la posibilidad de reabrir tu sesión. Pero todos los programas, o la mayoría de estos programas, utilizan la memoria RAM para ciertas cosas del programa que nosotros no vemos directamente, ¿cierto? Para que el programa funcione correctamente, necesita de esta memoria RAM, pero son ciertos detalles de la programación que nosotros no vemos. O sea, tú no vas a ver qué cosa se está guardando en la memoria RAM, ¿ya? Pero sí los programas tienen ciertas funcionalidades que utilizan también la memoria del disco duro o la de almacenamiento. En ese caso, para poder reabrir la sesión, estaría utilizando un segmento de espacio de la memoria del disco duro. Pero sí, evidentemente, el browser utiliza la memoria RAM. Por ejemplo, Google Chrome utiliza mucha memoria RAM ya para funcionar por ciertas cosas que utiliza. ¿Ya? No sé si me hago entender, si respondo a tu pregunta. Ya, Benja Hidalgo dice, el overclock es para liberar el potencial de la tarjeta de video y procesador, pero arriesga años de duración y eleva más temperatura. Muy bien, Benja. Ya, ¿sí respondí tu pregunta, Gaby? Ok, ya. Muy bien, Benja. Lo definió tal cual. El overclock, digámoslo así, para los que veían Dragon Ball o no sé, le gustan los monitos, es como un power up. Le da como, saca, como dice muy bien Benja, todo el potencial que tiene un procesador o una tarjeta de video, o sea, la llevo al límite, ¿ya? Esa configuración de overclock yo la puedo hacer mediante el BIOS, o sea, yo puedo entrar a la BIOS y configurar el hardware, decir que utilice el máximo de ciclos, que se le denomina ciclo, o hertz, el máximo de hertz que puedo utilizar en un procesador para sacar todo su potencial. Pero como dice ahí, se arriesga años de duración, ya que trabaja más temperatura, ¿ya? O sea, la cantidad de procesos que va a hacer ahora va a ser tan grande que se va a elevar mucho la temperatura. Y recuerden que yo les explicaba que si yo me paso de los parámetros de temperatura que el fabricante me indica, a los cuales debo mantener el hardware, estoy quitando años de duración, ¿ya? Entonces, con eso tengo que tener mucho cuidado. Lo que les quería decir con el ejemplo del overclock, ¿ya? Es que esa configuración se hace en el BIOS o en la BIOS, ¿ya? En la BIOS, que es un sistema como un sistema operativo que tiene nuestros PCs, pero para el hardware, solamente para configuración directa de hardware. Esto lo vamos a entender ya cuando entremos con los equipos a trabajar directamente, vamos a tener que entrar a configurar BIOS, a revisar y todo. Se va a entender un poquito más que con esta explicación, ¿ya? Y el UEFI es una interfaz, véalo como lo que yo veo, cómo me comunico, digamos que es la evolución de la BIOS. Es una interfaz mucho más, está más mejorada, ¿ya? Está mejorada, ya que puedo utilizar el mouse, puedo hacer doble clic, es mucho más amigable al usuario de usar y de entender, ya que la BIOS. La BIOS es un poquito más arcaica en su administración. Ahí vamos a ver después las comparaciones. Todos los dispositivos nuevos, la mayoría traen UEFI por defecto. Por defecto quiere decir de fábrica. De fábrica viene en primera instancia UEFI y algunos te dan la opción de entrar a la antigua versión BIOS. Ya, pero en la mayoría ahora utiliza UEFI. Como dice acá abajo, UEFI especifica una interfaz de software diferente, ya, o sea, más amigable,
para los servicios de arranque y de tiempo de ejecución, pero aún depende del BIOS tradicional para la configuración del sistema. O sea, en verdad es como que le hayan puesto una máscara a la BIOS, una máscara más bonita y más entendible, pero al fin de cuentas igual está la BIOS trabajando detrás, haciendo la misma pega, ¿ya? Es solo para hacerlo más amigable al usuario, ¿ya? Eso es. Y acá aparece otro concepto que debemos sí o sí entender. Dice, la prueba automática de encendido post y la configuración. ¿Qué es el post? El post, también conocido como el buteo, ¿ya? Significa Power on Self Test, que significa algo así en castellano como autotesteo de encendido, ¿ya? O sea, el sistema se hace un autotesteo al encender. ¿Y qué significa ese autotesteo? El boot, como se le conoce comúnmente, el buteo, es como un pasar lista. El sistema empieza a pasar lista y empieza a preguntar, disco duro, ¿estás correctamente funcionando y bien? Disco duro, sí, funcionando, perfecto. Iba haciendo un chequeo, listo. Procesador, ¿estás listo y preparado para funcionar? Sí, estoy listo, bien. Ranuras PCI, ¿están listas para trabajar? Sí. Y así con cada elemento del sistema va pasando lista y los va probando. Si algún sistema, si algún hardware del sistema tuviese algún problema, generalmente el BIOS, con un pequeño parlantito que trae, te va a dar un aviso. Dependiendo del sistema que tú utilices, te va a dar un pitido, ¿ya? Por ejemplo, 3 pitidos podrían significar que hay un problema en la memoria RAM y por eso no arranca tu equipo, ¿ya? Entonces en la BIOS también encontramos el post, más conocido como el boot, el buteo, ¿ya? Y ese buteo yo puedo reordenar el cómo quiero que pase lista y vaya comprobando, ¿ya? Generalmente cuando quiero instalar un nuevo sistema operativo desde la unidad de CD o la unidad óptica, tengo que dejar la unidad óptica como el primer elemento al cual se le va a pasar lista. ¿Por qué? Porque al hacer el testeo va a iniciar el disco que está ahí. Por ejemplo, si yo quiero instalar Windows desde la unidad óptica, tengo que poner como primero en la lista a la unidad óptica. ¿Para qué? Para que inicie, apenas inicie el sistema, tome el disco y yo pueda hacer una instalación. Pero eso lo vamos a entender ya cuando empecemos a trabajar directamente con los equipos en físico, ¿ya? Eso, chiquillos, si van teniendo preguntas, por favor, al chat o abran su micrófono y lo escuchen. Vamos a continuar. Acá tenemos un ejemplo de una placa madre con ya elementos instalados. ¿Ya? En la placa madre tenemos elementos que ya están integrados, ya como por ejemplo son las tarjetas de video que vemos acá, las tarjetas interfaz de red, que recuerdan que las vimos ayer, algunos puertos USB que ya vienen integrados, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá veo una tarjeta de video, una GT740, ya una tarjeta de video, trae su propio extractor. Hay una preguntita. Benja pregunta, profe, ¿las tarjetas de red vienen aparte o no? Generalmente, Benja, las tarjetas de red en las placas madres vienen integradas, pero yo también podría agregar todas las tarjetas que se me ocurriesen a través de las ranuras PCI que estoy acá marcando, ¿ya? Pero generalmente viene una tarjeta de red integrada a la placa madre, o sea, adosada, soldada. Aquí no se ve muy bien, pero viene. Y vienen ciertos puertos que vienen también integrados, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una tarjeta de video que les decía que no venía integrada, o sea, alguien la instaló acá para agregarle una nueva funcionalidad, ¿ya? Los chips de audio sí también vienen integrados en las placas madres, ¿ya? Pero ahora si yo quiero agregarle uno con mejores funciones o con otras prestaciones, puedo comprarla y instalarla en una PCI, ¿ya? Pero la tarjeta madre viene con lo básico. Tarjeta de red integrada, tarjeta de audio, de video integrada, USBs,
algún puerto de comunicación especial también traen integrados, ¿ya? Pero viene con lo básico. También vemos por acá al procesador, que está instalado ahí, no lo vemos directamente porque acá ya tiene su extractor, ya junto a su disipador de calor. Por este sector vemos las memorias RAM. Ya si se fijan, estas memorias RAM traen unos disipadores de calor también, que es para extraer este calor que va generando la memoria RAM al ser utilizada. Se extrae de una manera más homogénea y de mejor, le da mejor fluidez a esta extracción de calor. Por acá tenemos al puente norte que está ocultito, está escondido ahí. ¿Ya? Bueno, después esto lo vamos a revisar llegando a clases presenciales. Ya, chiquillos, acá está el conjunto de chipset ya definido en los dos chips que vamos a encontrar. El puente norte y el puente sur, que los vamos a analizar después en este diagrama, pero vamos a definirlos primero. ¿Qué hace el puente norte? Esto hay que tenerlo clarito también. Relacionar el puente norte. Recuerden que acá estamos viendo el conjunto de chipset, que era este conjunto que ayuda al procesador a hacer las tareas de una manera más fluida, se la ordena, ¿cierto? Se la entrega de una manera más fluida. Josué nos pregunta, profe, ¿y podría afectar en su funcionamiento en tal caso que no traiga el extractor de calor o siempre los trae? Sí, generalmente hay unas placas madres muy quisquillosas que si tú no instalas bien el extractor de aire, derechamente no va a partir, ¿ya? Derechamente no va a partir, te va a tirar el error de que no hay tarjeta, no hay extractor funcionando, ¿ya? Sí, el extractor de calor es un elemento que viene aparte, que yo lo debo instalar, ¿ya? Pero como te digo, aunque venga aparte, la placa madre te lo va a exigir, ¿ya? Hay algunas placas madres que, las más antiguas, que van a funcionar igual sin el extractor, pero yo te diría las más antiguas, ya como placas madres del 2008, 2006, ya te tiran el error si no instalas el extractor o el fan. Te va a aparecer un error como fan not installed o no, no está instalado el fan como la extractor. Pero es la otra palabra, tiene otro significado en inglés, fan. ¿Ya? Claro, y error recurrente en las pruebas que le pasaba a los chiquillos, instalaban el extractor pero no lo conectaban bien. Entonces, al encender el computador, que hacía la placa madre, te tiraba el error del fan. O sea, no estaba bien instalado el extractor. Imagínate que lo instalaron bien firme y todo, pero no estaba bien conectado. ¿Ya? Entonces, esos pequeños errores hay que ir ya conociéndoles para que a ustedes no les ocurra, evidentemente, ¿ya? Pero sí, las placas madres son quisquillosas con el tema del extractor, ¿ya? No va a funcionar en la mayoría, ¿ya? Espero haya respondido tu pregunta. Si no, me avisan nomás, ya. Entonces, chiquillos, tenemos el puente norte y el puente sur. ¿Cómo están distribuidas las tareas a cada uno? El puente norte es quien controla el acceso de alta velocidad a la RAM y a la tarjeta de video. Entonces, con esta primera línea, yo ya sé que el puente norte se lleva las tareas más pesadas. Asocie tareas más pesadas, puente norte. ¿Ya? ¿Y cuáles son las tareas más pesadas? RAM y todo lo que tiene que ver con video. RAM y video lo más pesado y se lo lleva el puente norte. Listo. ¿Ya? También controla la velocidad a la que la CPU se comunica con todos los demás componentes de la computadora. A veces la tarjeta de video está integrada en el puente norte, ¿ya? Muchas veces las placas madre traen el chip de la tarjeta de video integrada en el puente norte, ¿ya? Hablo del chip de la tarjeta de video, o sea, el procesador de la tarjeta de video, porque las tarjetas de video traen un procesador especial, ¿ya? La GPU. Se llama GPU.
Benja Hidalgo. Profe, ¿qué diferencia tiene el procesador de por sí y el procesador de las tarjetas de video? Es que cada procesador tiene una tarea específica, ¿ya? Específica que hacer. Por ejemplo, el procesador GPU es el procesador de la tarjeta de video, está dedicado a resolver problemas de gráfica, ¿ya? Una vez resuelve ese problema de gráfica, lo procesa, le entrega el proceso limpio para ser resuelto al procesador. Ya se lo entrega limpiecito. O sea, no hago al procesador que le llegue toda esa información en bruto para que él lo resuelva, porque si le entrego la información en bruto, estoy haciendo que mi procesador trabaje mucho más. En cambio, si pasa por el proceso de la GPU, esta GPU, como es especializada para gráficos, va a resolver y se lo va a entregar más limpiecita al procesador, por decírtelo así muy coloquialmente. Se lo va a entregar de una manera más entendible para el procesador para que sea más rápido de procesar, ¿ya? Por eso el GPU está dedicado solo a lo que es gráficos, ¿ya? Hace esa transformación de resolver lo que es gráfico para entregársela a la CPU, ¿ya? Por eso trabaja con GPU. Ya. Entonces, como dice acá, Puente Norte, tareas más pesadas, todo lo que tiene que ver con RAM y tarjetas de video. Y además es quien pone el ritmo o la velocidad a la cual la tarjeta madre va a trabajar. ¿Ya? Es quien define a cuánto va a estar el bus, ¿ya? A cuánto se va a mover el bus, que habíamos dicho que el bus es como esta carretera de información que tiene la placa madre, ¿ya? Por su parte, ¿qué hace el puente sur? El puente sur permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad. Entonces ya voy asociando puente sur, tareas, comillas, más livianas, ¿ya? ¿Y cuáles son estas tareas más livianas? Discos duros, puertos de bus universal USB y ranuras de expansión. Ya esas tareas se lleva el puente sur. Y este diagrama que está acá lo explica de una manera un poco más gráfica, ¿ya? Si se fijan, el puente norte es el que está conectado directamente con la CPU, quien entrega esta información. El puente norte generalmente lo vamos a ver en la placa madre como casi como un procesador. Ya vamos a fijarnos que va a haber un procesador con extractor y otro muy parecido al procesador, como el que marco acá, pero no, que no tiene extractor, tiene simplemente un disipador. Eso es porque genera calor, pero no tanto como para extraerlo con un extractor, ¿ya? Con un disipador basta. Generalmente lo vamos a ver con un disipador encima. Entonces, el puente norte tiene que ver con todo lo relacionado con la RAM y todo lo relacionado con los gráficos. Puente norte. El puente sur tiene que ver todo lo asociado a los discos duros, ranuras PCI, que son las tarjetas de expansión, también con la BIOS y todo lo que tiene que ver con teclados, mouse y USB. ¿Ya? O sea, estudiándose este gráfico, yo ya puedo asociar qué hace el puente norte y el puente sur, que ayudan al procesador a que estas tareas no lleguen de golpe a la CPU. ¿Ya? Ellos dos le ayudan a ordenar todo el cuento a la CPU. ¿Ya? Si no, sería un caos para la CPU estar resolviendo lo que le llega de frente. Se volvería loco. Ya, chiquillos, consulta. ¿Hicieron la actividad del armado de PC? Me van respondiendo en el chat. La actividad de la semana pasada. Ya, recuerden, dependiente si está o no en la clase, yo hasta la semana pasada se subieron a la página web las actividades, ¿ya? Recuerden que ahora las actividades ya no van a ir las mías, por lo menos las mías, las de los demás profesores sí van a estar en la página web del colegio,
Las mías ya no van a estar en la página web, sino que se las voy a dar a través de las clases, ¿ya? Para que estén atentos en las clases y le digan a los chiquillos que no asisten en vivo, que después igual se metan al canal de YouTube y vean la clase, ya para que sepan qué actividad es la que se va a realizar, ¿ya? Entonces métanse, los que no han visto la actividad, métanse a la página del colegio, bajen la actividad que es el armado del PC de tu sueño. O sea, tienes que tú armar un PC, ahí están las instrucciones, tienes que cotizar, poner los precios, ahí está todo explicado, ¿ya? Y esa es la tarea que le había dejado, que le diera que la revisáramos ahora, pero parecer no la han hecho. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta acá porque quedan 2 minutitos, 2 minuticos, y vamos a hacer lo siguiente. Chiquillos, van a generar un informe, ¿ya? Sobre estas tecnologías, AT, micro ATX, mini ATX e ITX. Acá hay un poco de información que a lo mejor les va a servir como referencia, ¿ya? Para investigar. Pero quiero que la investigación sea una redacción suya que explique cada tecnología con un mínimo de 4 líneas por párrafo, con mínimo 4, máximo 8. Ya que explique cada tecnología, pero con sus palabras. No quiero que copien y peguen, ¿ya? Acá hay alguna referencia que les puede servir. Les puede servir esa referencia, pero la idea es que busquen más información. Les voy a pedir mínimo 3 fuentes distintas de información. Recuerden que Wikipedia no sirve. Si me pone ahí que sacó la fuente de Wikipedia, está malo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir la actividad. Investigar sobre los 4 factor formas que están acá mencionados, ATX, micro ATX, mini ATX e ITX. Explicar cada uno en un mínimo de 4 líneas o en un máximo de 8 líneas, puede ser en su cuaderno, puede ser en Word tamaño 12, letra tamaño 12, ¿ya? Debe darme 3 fuentes distintas de donde sacó la información, no cuenta el PPT, no cuenta esta, y no puede utilizar Wikipedia. Puede hacer esta tarea en su cuaderno, puede hacer esta tarea en Word, ¿ya? Donde usted más la acomoda, ¿ya? Si quieren me lo envían por correo. Si quieren le sacan fotos, si no pueden trabajar con Word, guardan esa fotito y la envían por correo, ¿ya? O van